Continuamos con Travesía Agropecuaria. Mayormente y en términos de extensión, la mayor producción de plátano en el departamento está concentrada en la región del Ariari. En ello cuenta mucho la oferta ambiental en términos de lluvia y en términos de suelos. Pero también hemos demostrado aquí en la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Llano Acial, en la finca de propiedad de esta asociación, que el plátano, mediante un manejo, mediante tecnologías, especialmente la enmarcada en la agricultura limpia, es decir, utilizando la menos cantidad de agroquímicos provenientes de la química de síntesis, también se puede producir plátano en buena cantidad, con muy buena productividad, y plátano que podemos decir es, insisto en eso, enmarcado, producido con base en la agricultura limpia. Aquí podemos ver en este cultivo de plátano en el cual ya está botando el racimo. Como todo el mundo sabe, en el plátano la enfermedad limitante se llama cigatoca, lo cual implica una serie, cada 8 días implica aplicaciones de productos fungicidas químicos. Aquí nosotros duramos 20 hasta 30 días sin aplicar para cigatoca. Y hemos logrado que en este momento estemos sacando ya racimos en un promedio de 12.5 kilos, o sea, roberos, lo cual quiere decir que con esta tecnología sí se logra sacar buen plátano. Lo que buscamos con nosotros es que los operarios no sean perjudicados por la acción de los venenos, de que no se contamine tanto el medio ambiente por la producción que se utilizan productos de síntesis química. Entonces ya no es cuento decir que se puede sacar productos sin aplicaciones químicas, sin fungicidas químicos, sin insecticidas químicos, porque esto es un ejemplo bien claro de cómo estamos sacando estos plátanos con una buena producción, un buen peso y que la gente lo puede consumir sin ningún problema de trazas de químicos. Para el moco no se ha presentado todavía la primera. ¿Y cigatoca? La cigatoca la estamos controlando con agrobiol. Agrobiol, que es un biológico. Un biológico. Base de ají, pimienta. Y está respondiendo satisfactoriamente por lo visto. Factor. ¿Se están viendo los resultados? Sí, los periodos de fumiga han sido de intervalos de 15 días, 15, 20 días, con el biológico. Por ejemplo, no utilizamos químico para el piso. Estamos solamente oliéndole guadaña para el control de malezas. Y el otro es descalcetar cada 15 días para prevenir la bacteriosis. Y ahí ya por ejemplo, se le echan el humus, algo que reemplace, que no sea químico. Que esa fue la idea que se planteó desde que se sembró el cultivo. Primero que todo, estos son suelos de sabana, es decir, del piedemonte llanero, en los cuales estamos sacando unos racimos estilo Vega. Lo otro que estamos, de acuerdo al plátano tecnificado con una sola cosecha, estamos tratando de demostrar la segunda cosecha que salga buena, porque de todas maneras esto permite que se bajen costos de producción, en la cual se llama de preparación, de los colinos, etcétera, el tiempo, y está impulsado todo para la pequeña o mediana economía campesina. Ustedes pueden ver las plataneras que en este momento están desarrollando los nuevos hijos.
Entonces es otro desarrollo que estamos haciendo acá en la granja experimental agrícola de Aciar. Sí, porque comúnmente en el Ariari no se da este proceso, ¿no? No. El Ariari es una sola cosecha y corta. Nosotros estamos a demostrar es volver al anteriormente, corregir los errores, estamos haciendo correcciones de fertilización para que la segunda cosecha sea igual que la primera cosecha y tengamos una economía más o menos por hectárea de cerca de 2 millones de pesos, que en este momento los costos del plátano están supremamente elevados. En este momento nosotros tenemos unos costos de 6 millones por hectárea, por 6 millones en la media hectárea, o sea 12 millones todos por hectárea, con este paquete tecnológico. En los cultivos en general tienen un periodo de vida, un ciclo vegetativo. Lo mismo sucede, por ejemplo, ustedes cuando ven la soya, ven el maíz, ven el arroz, que cuando cumplen su ciclo vegetativo sus hojas se van secando. Lo mismo sucede con el plátano, después de que emite el racimo, ya no vuelve a emitir más hojas y las hojas de por sí tienen una vejez, una senitud en forma lenta. Por otro lado, como está en la fase reproductiva en la cual la planta hace un desgaste de energía y minerales, crea una condición muy propicia para el desarrollo de la cigatoca, que aunado la situación de cigatoca más el problema de senitud, pues se ve este aspecto. Lo importante es que ya prácticamente el racimo ha cumplido las fases de la madurez fisiológica, ya cuando llega a su parte final, que casi no tiene hojas, ya está la madurez física. Entonces, es de no asustarnos. Si ustedes ven, ya tiene muchas hojas, tiene 3, 4, 5 hojas, pueden tener bastante matas en las cuales está en su formación de racimo. Sin embargo, ya estamos desarrollando tecnologías para poder detener drásticamente este envejecimiento de las plantas y puede haber un mejor llenado del racimo.